Muchas gracias por estar entrando a nuestro video. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la fibra dietética, sus generalidades, sus beneficios. Esperemos que les guste este video que estamos haciendo, ¿verdad? En mi grupo, que somos el grupo número 3 de la clase de bioanálisis. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos a qué hora nos están viendo. Nosotros somos el grupo número 3 de la clase, ¿verdad?, de bioanálisis y somos los espirulinos. Nos presentamos. Mi nombre es William Vázquez. Y yo soy José Rivera. Para comenzar, William, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la fibra dietética? Entonces, ¿qué entendiste vos por fibra dietética? Bueno, la fibra dietética la podemos encontrar en lo que serían los alimentos vegetales. En nuestro sistema digestivo no podemos digerir y tampoco absorber esta fibra, ya que son carbohidratos complejos, como sería la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que no sería un carbohidrato. Entonces, nuestro sistema digestivo tienen enzimas, pero no pueden digerir, no pueden disolver estos carbohidratos. Estaba también escuchando que, por ejemplo, esa parte que no podemos disolver este tipo de carbohidratos, dicen que porque nuestro cuerpo no está como adaptado, digamos, a absorber este tipo de fibras, sino que lo que evolucionaron para poder consumir este tipo de fibras son los herbívoros, pues los mamíferos herbívoros. Sí. Y también te quería preguntar, o sea, me estás diciendo que son carbohidratos que pasan sin ser consumidos ni absorbidos por nuestro sistema digestivo. ¿Cuál sería realmente, pues, su beneficio en todo caso para nuestra dieta? Bueno, el beneficio que nosotros tenemos al consumir esta fibra es de que en nuestro cuerpo, cuando nosotros la consumimos, entonces él absorbe lo que sería la humedad de nuestro cuerpo y ayuda a que sería mejorar nuestra digestión. Él puede ayudar en lo que sería el estreñimiento, ya que estas fibras también pueden favorecer a los microorganismos que podemos tener en nuestra flora intestinal, ya que pueden hacer una mejor fermentación. Sí. Y como decís vos, o sea, esa parte fermentativa es importante, o sea, ayuda y mejora la microbiota intestinal, entonces sirve para la regulación del tránsito intestinal, también la sensación de saciedad. Si estamos haciendo dieta y no queremos consumir muchas cosas que tengan demasiados carbohidratos, demasiada grasa, consumir fibra dietética es bueno para sentir, ¿verdad?, que ya hemos comido. Y también eso ayuda a controlar el peso. Y me llamaba la atención bastante de que, por ejemplo, esto es un carbohidrato y a nivel popular se maneja que si estás haciendo ejercicio, si quieres tener una vida más fit, tenés que no consumir carbohidratos. Y solo la gente que va al gimnasio solo se centra, digamos, en consumir grandes fuentes de proteína en cantidades altas, pero en este caso miramos que es necesario para el cuerpo consumir ciertas cantidades de carbohidratos, en este caso la fibra dietética. Dice que es necesario consumir 25 gramos al día de fibra dietética para tener una flora intestinal buena y tener todos estos beneficios de la fibra dietética. También en el bioanálisis es bastante importante, porque, por ejemplo, para saber tener una tabla nutricional buena de tu alimento es necesario saber los porcentajes de fibra que esta tiene. Entonces creo que ahí podemos ver qué es la fibra dietética y algunos de sus generalidades. Sí, exacto. Bueno, estamos en el segundo segmento, fibra soluble. Aquí estamos con mi compañera Itzel Ábalos. Bueno, ¿cómo sería la fibra soluble? Como su nombre lo indica, tiene la característica de disolverse en agua y formar gelio o una forma viscosa. Imagínate la textura de la avena cuando la cocinamos con leche o con agua. ¿Dónde podemos encontrar principalmente estas fibras dietéticas? Buenas fuentes precisamente sería la avena, la cebada, las legumbres como serían las lentejas y los garbanzos, muchas frutas como manzana, naranja, plátano y verduras como lo que son zanahoria y brócoli. También se puede encontrar en semillas como son la chía y el hilo. Te comento que no solo los humanos utilizan fibra, también los perros cuando pasan por procesos de heces blancas les mandan a consumir zanahoria, ya que esta absorben el agua de la heces. Me mencionabas sobre la forma de gelio. Sí. Me suena que podía ralentizar las cosas. Sí, exactamente, como lo mencionas, esta viscosidad tiene efectos muy interesantes, ya que pueden
enlentecer el vaciado gástrico y la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Esto es genial para el control glucémico, ya que evita picos bruscos en azúcar en la sangre después de comer. Segundo, esta gel puede atrapar parte del colesterol y ácidos biliares, ayudando a reducir los niveles de colesteroles malos. Tiene un doble beneficio como controlador de azúcar y colesterol. Y he oído también que tiene que ver con nuestra microbiota, ¿verdad? Sí, la fibra soluble es un pectín para las bacterias beneficiosas de nuestro colon, ya que es altamente fermentable. Al fermentarla, estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, propianato y acetato. Estos ácidos grasos son súper importantes, ya que nutren las celulosas del colon. Tienen efectos antiinflamatorios y parecen que juegan un rol de la comunicación del intestino al cerebro. Existen varios métodos para separar estas fibras insolubles. Tenemos que están los enzimáticos y los gravimétricos. Se trata de la muestra del alimento con enzimas que simulan la digestión humana para eliminar los almidones y proteínas. Esto es lo que se hace, que se precipita la fibra, se añade alcohol, usualmente etanol, se filtra, se seca y se pesa. Y también hay técnicas más específicas para analizar estos tipos de azúcares. Estaremos hablando de esta parte del segmento 3, que serían las fibras insolubles, el cual me estará acompañando mi compañero Irving. Se me hace muy interesante lo de las fibras solubles. Ahora vamos a pasar a su contraparte, que sería la insoluble. La soluble se disuelve, esta no. Exactamente, las fibras insolubles no son solubles en agua. Como había mencionado mi compañero William, estas no forman las geles que habíamos hablado anteriormente. Estas, por su parte, tienen una estructura rígida y dura, por la que no se hace una mezcla como se había mezclado la anterior. ¿Y dónde las encontramos? ¿En qué alimentos las contienen? Bueno, básicamente los vegetales que son más fibrosos, a diferencia de los otros. Se podría decir que la cáscara de muchas verduras y frutas. Podría ser el salvado de trigo, los cereales integrales, el pan integral, el arroz integral y varias de los frutos secos. Y si no forman gel y no alimentan la bacteria, hacen que no haya fermentación. ¿Para qué sirven principalmente? No sirve para el alimento de la bacteria, de la microbiota, pero ya que no se digieren, se enfocan más en el peso de la heces. O sea, dan volumen y dan peso al material, lo que hace que vayamos con más frecuencia al baño y nos ayude a cuando nosotros tenemos estreñimiento. La famosa regularidad tiene sentido, y para medirla en el laboratorio, ¿cómo se hace? Es parecido como se mide la fibra total. Se usan ayudantes o enzimas para quitar lo que no es fibra. Lo que se queda sólido después es eso. Antes de añadir el alcohol que usamos para la fibra soluble, es básicamente la fibra insoluble. Se recogen, se lavan, se secan y la pesan. Luego se ajusta un poco el peso quitando lo que no es fibra pura, como los restos de minerales o proteínas. Entiendo, entonces esto actúa más a nivel metabólico y de fermentación, y la otra es más a nivel mecánico y de tránsito. Así es. Se enfoca más en el factor físico en vez del factor químico y el aporte nutricional. Entonces, funciona como un equipo las dos para nuestro cuerpo. Sí, las dos son necesarias. Una complementa a la otra. Ahora que hablamos de los dos tipos de fibra, soluble e insoluble, podemos hablar sobre el equilibrio de la fibra. Isling, acabas de decir algo clave, se complementan y necesitamos ambas, pero en la práctica, ¿cómo logramos ese equilibrio? ¿Deberíamos estar contando gramos de fibra soluble e insoluble por separado? Suena complicado para el día a día. Muy buena pregunta y bastante interesante. Por nuestra fortuna, no necesitamos volvernos locos contando gramo a gramo la cantidad de fibra, mirando las propiedades nutricionales de cada alimento que consumamos,
sino que si nosotros consumimos alimentos integrales de la naturaleza, este ya contiene bastante de ambas fibras que nosotros necesitamos. La clave está en tener una alimentación de bastante variedad. Si nosotros incluimos frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, es muy probable que nosotros lleguemos a tener un buen balance en nuestra dieta acerca de la fibra soluble y la insoluble. Y una pregunta que me gustaría hacer es que, ¿qué es lo que recomienda a las personas que nos están escuchando, digamos, desde una perspectiva nutricional más aplicada? Totalmente de acuerdo, la variedad es fundamental. Por ejemplo, empezar el día con avena y añadirle unas nueces o semillas y fruta. O asegurarnos de que en nuestras comidas principales haya tanto una porción de vegetales como alguna legumbre o cereal integral. Pero Islin, ¿qué pasa si alguien decide aumentar su fibra de golpe? A veces escuchamos que puede causar algunas molestias. Ese es un punto bastante crucial. Nuestro sistema digestivo y sobre todo la microbiota necesita tiempo para adaptarse a un mayor consumo de la fibra, especialmente cuando nosotros estamos hablando de la fibra soluble. Un aumento brusco nos puede llevar a hinchazón, gases o malestar. Lo recomendable es siempre hacerlo gradualmente durante varias semanas. Algo fundamental que casi siempre se olvida y no se dice es que tenemos que aumentar la ingesta de agua. La fibra y más que todo la insoluble necesita agua para funcionar bien y evitar el efecto contrario que sería el estreñimiento. Y otra pregunta que te quería hacer es que si consideras que esto es algo que se comunica suficiente al público general. Creo que a veces se enfatiza mucho el comer más fibra, pero menos el cómo hacerlo correctamente. El aumento gradual y la hidratación son vitales y también escuchar al propio cuerpo, ¿no? Quizás algunas fuentes de fibra nos sienten mejor que otras. Por ejemplo, algunas personas pueden tolerar mejor la fibra de ciertas frutas que la de algunas legumbres al principio. Desde el bioanálisis, ¿se puede llegar a entender esta variabilidad individual en la respuesta a distintos tipos de fibra? Así es, aunque aún estamos aprendiendo bastante, el análisis detallado de la microbiota intestinal y de los metabolitos que producen nos ayuda a entender por qué algunas personas responden diferentes. Podría ser que ciertas fibras favorezcan más a las bacterias presentes en una persona que en otra. El bioanálisis aquí es clave para avanzar hacia recomendaciones nutricionales más personalizadas en el futuro. Fascinante cómo todo se conecta. Entonces el mensaje para llevar a casa sería: busquemos variedad en alimentos vegetales, aumentemos la ingesta poco a poco y bebamos suficiente agua. No es necesario obsesionarse con los tipos, sino enfocarse en la calidad general de la dieta. Exactamente, Lucía. Priorizar alimentos enteros y mínimamente procesados suele ser la mejor estrategia para asegurar un buen aporte y equilibrio de la fibra de forma natural y con todos sus compuestos beneficiosos. Regresé, ya estoy de vuelta. Ahora continuando con el segmento 4, métodos de análisis y cuantificación, voy a comentarlo un poco con mi compañero Lucía. O sea, ¿de qué tratan estos métodos gravimétricos y enzimáticos? ¿Pueden hablar un poquito más a profundidad? Bueno, los métodos gravimétricos son las formas en que nosotros cuantificamos la fibra dietética. Son los métodos más sencillos y los métodos clásicos, pues. Porque, les decía, son métodos sencillos, son métodos que no son costosos y que en laboratorio se puede llevar a cabo muy fácilmente. El método gravimétrico que siempre se usa es de fibra cruda. Entonces te voy a explicar un poco qué consiste. Este tiene 5 etapas. La primera etapa es la digestión. En este momento de digestión, la muestra se somete a ebullición con ácido sulfúrico diluido, seguido de hidróxido de sodio diluido para absorber componentes no celulósicos y proteínas. ¿Qué quiere decir esto? La digestión es como imitar las condiciones en donde la fibra dietética está en nuestro estómago. O sea, nosotros imitamos como que eso llegó a nuestro estómago y después el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio a temperatura alta imitan los jugos gástricos de nuestro estómago, que vienen y disuelven todas esas cosas que no son fibra dietética, como la proteína, ¿verdad? Entonces lo que queda después de eso serían ya un contenido que podemos decir es fibra. Luego de eso se filtra y se lava para quitar todo el residuo que esté en la muestra. Después se seca y se pesa. Secamos nuestra muestra, pesamos y anotamos ese peso. Y también te quiero decir que se anota el peso inicial, ¿verdad? Siempre tenemos que ir anotando eso. Y luego venimos al paso de la incineración.
ya hemos reducido, ¿verdad?, esa cantidad de cosas que no son fibra, pero vamos a seguirla disminuyendo. Entonces, se incinera nuestra muestra hasta un punto de calcinación que solo nos quede ceniza, y luego de la ceniza solo nos quedamos con lo que sería puramente fibra cruda. Entonces, esto sería nuestra verdadera cantidad, digamos, de fibra dietética. También tenemos el otro método que sería muy similar al método gravimétrico, es fibra cruda, pero en este caso se le dice método enzimático gravimétrico. ¿Por qué? Porque se realiza lo mismo que en el otro método, nada más que ahora en vez de usar hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, utilizamos enzimas que realmente imitan de mejor manera y de manera más eficiente lo que ocurre en el estómago. En este caso serían estas enzimas específicas, la amilasa, la proteasa, la glucosidasa. Entonces se imitaría, pues, digamos, lo que pasa en nuestro estómago, pero con mayor precisión al utilizar enzimas. Y se había mencionado antes la espectrofotometría y la cromatografía. ¿Qué papel juegan en esta metodología? Pues la espectrofotometría y la cromatografía son métodos mucho más potentes en la detección de fibra. ¿Por qué? Porque implican muchas tecnologías que tienen mayor precisión y nos dan datos más confiables. Pero así como nos dan datos más confiables, también es mucho más caro. O sea, estamos hablando de precios elevados en comprar reactivos, comprar los instrumentos necesarios, pero son buenos métodos. Por ejemplo, la espectrofotometría, lo que se realiza es lo siguiente: se mide colorimétricamente es la fibra, es decir, ya conocemos el rango de luz que se mueve, ¿verdad?, nuestra fibra. Entonces lo único que se hace es poner en el espectrofotómetro y ver qué cantidad de esta onda hay. Bueno, entonces así podemos convertir ese resultado que tenemos en el espectrofotómetro a cantidades de fibra. Igualmente, la cromatografía, está la cromatografía de gases y la líquida de alta resolución, que ya la hemos visto en clase, que es la HPLC. Y lo que hace es separar e identificar los monosacáridos individuales que componen los polisacáridos de la fibra, o incluso analizar los ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación. Bueno, ahora pasamos de cuánta fibra hay a qué tipo de fibra es y de qué está hecha, bastante más específico. Exactamente, o sea, creo que ahorita ya podemos ver un poquito más de cómo podemos medirlo, cómo nos damos cuenta de todo esto, que al fin y al cabo es de un interés en la industria. Siempre en los alimentos necesitamos saber cuánta fibra hay, y siempre que estamos consumiendo tenemos que saber cuánta fibra hay, y etc. Si esta nos aporta algo nutricional o si algo físico, más para facilitar el proceso de desecho. Exactamente. Estamos en el segmento 5, que hablaremos sobre las aplicaciones de biotecnología y bioanálisis. Voy a hablar un poco sobre bioanálisis. Esta aplicación en la industria alimentaria es muy grande, ya que utilizan la fibra como ingrediente funcional, no solo para enriquecer estos productos y poder poner en alto fibra en etiqueta, sino que también por sus propiedades tecnológicas. No sé si sabes que se utiliza la fibra para mejorar la textura, estabilidad y la retención de agua. Puedes pensarlo en los panes, está la fibra, en cereales de desayuno, la fibra, yogures, y en bebidas energéticas y barras energéticas se encuentra la fibra. Y supongo que esto conecta con los alimentos funcionales y probióticos, ¿o no? Sí, exactamente. También, digamos, esa es la parte de bioanálisis, ¿verdad?, que lo miramos. Pero si nos vamos a la parte biotecnológica, hay mucho uso. Primero, para introducir, ¿verdad?, como decía vos, los prebióticos y los alimentos funcionales. En el caso de prebióticos, las fibras solubles se utilizan como prebióticos para la bacteria y para mejorar el crecimiento de bacterias en nuestra microbiota intestinal, y también en el desarrollo de alimentos funcionales. Básicamente, lo que se ha comenzado a hacer es utilizar alimentos como son, qué sé yo, bebidas o barritas energéticas o yogur o panes, que vienen y se les pone fibra dietética como la goma Guar, el beta-gluqueno o celulosa modificada. Entonces se utiliza para integrar, digamos, todos estos valores nutricionales en un solo tipo de alimento, para que no tengas que estar comiendo, ¿verdad?, varios tipos de comida y reducir como ese gasto que se pueda hacer
Entonces, en un solo tipo de alimento funcional ya tenés integrado buenas cantidades de carbohidratos, buenas cantidades de proteínas, buenas cantidades de fibra. Luego también se ha estado implementando bastante en la biotecnología médica la producción de suplementos con fibra dietética. Entonces lo que se utiliza son cápsulas o polvo con fibra soluble y se utilizan para dar buena cantidad de proteína y también sirven como laxantes naturales. Entonces he comenzado a innovar en esa parte. Y también en el campo de la investigación, que es muy cercano a nosotros como biotecnólogos y como investigadores, es que se están desarrollando investigaciones en donde se utilizan fibras dietéticas como sustrato para microorganismos. Es decir, en vez de estar usando un sustrato caro, no sintético, utilizar fibras dietéticas que pueden ser, como te digo, residuos orgánicos de grandes producciones industriales como el sorgo, como el desecho de arroz. Entonces se utilizan estas fibras dietéticas para ser utilizadas en investigaciones y como sustrato, ¿verdad?, para la materia. Tengo una pregunta, en la industria farmacéutica también se utiliza, me imagino, lo que son las fibras. Sí, también como decías, ¿verdad?, de que se utiliza en el campo médico, se está trabajando o se está investigando más bien en utilizar la fibra dietética como transporte de fármacos. Es decir, utilizar las fibras dietéticas para ingerirla y que la fibra pueda transportar estos fármacos a nuestro cuerpo. Como ya sabemos, ¿verdad?, ese es un uso que tiene la fibra dietética dentro de nuestro organismo. Entonces creo que hasta ahí, ¿verdad?, hemos entendido bastante el uso en bioanálisis y en biotecnología de la fibra dietética. Esto me parece muy increíble, que ya que no lo digerimos, pero tiene un impacto bastante amplio en nuestro rango de la salud, hasta en la tecnología de alimentos y fármacos. Y creo que totalmente es un campo de estudio muy activo y relevante. Sí, exacto, o sea, creo que abre puertas a nuevas formas de alimentos y mejora la nutrición de nosotros, ¿no?, a partir de utilizar la fibra dietética. Y como te decía, a mí me sorprende bastante el uso de fibra dietética como sustrato en investigaciones acerca de Es algo muy novedoso, la verdad. Sí. Y es una forma también de utilizar residuos, como lo que es el arroz, para darle un nuevo uso. Sí, exacto. Parte de un esquema, ¿verdad?, circular, digamos, de no solamente botar los residuos, sino darle un segundo uso. Bueno, ahora en el apartado de conclusiones, después de haber pasado con todos los especialistas, hemos cubierto bastante terreno hoy. Definimos lo que sería la fibra dietética, también abarcamos lo que sería la fibra soluble e insoluble. También vimos la importancia de los efectos en la salud, exploramos cómo se analiza en el laboratorio y tocamos sus aplicaciones en la industria y en la biotecnología. Ha sido un recorrido completo. Lo esencial es recordar que la fibra no es una sola cosa, sino un conjunto de cosas y compuestos diferentes que tienen distintas funciones y complementarias. Que su análisis es importante para la ciencia y la nutrición y sin duda también la innovación. Definitivamente. Esperemos que esta conversación les haya sido útil a todos nuestros oyentes y especialmente a aquellos interesados en el bioanálisis y la nutrición. Muchas gracias por ver nuestro video. Este fue el Espirulismo Podcast. Hablamos de la fibra dietética. Espero que les haya gustado. Nosotros fuimos José Rivera William Vázquez. Y Dávalos. y que pasen un buen día. Muchas gracias. Adiós. Ahorita la andaba yo buscando. Eso no. Ay, hermano. Pero se lo engaña. Te quiero. Ahí vamos a pasar todo. Vamos a pasar todo el día. Muchas gracias por ver nuestro video. Nosotros fuimos el grupo 3, los Espirulinos Podcast. Hablamos un poquito de la fibra dietética. Espero que les haya gustado y también agradecer a nuestro invitado, ¿verdad? A los ingenieros, ¿sabes? Que fueron más fundamentales a cualquier Está bien, No, está bien ahí. Mami, está bien. Ya, sí. Está bueno, sí, ¿cómo me le está bien. Y vos no le hagas tan alto que me tapas la cara. Muchas gracias por ver nuestro video. Esto fue el Espirulino Podcast para
Mira eso. Nada. Hay que estar en silencio para que hagan el corte. Bueno, mucho silencio. Ahora sí. Oye, cállense, man. Felices vacaciones. No les ponga hacer lo que quieran. Ah, lo vinieron. Cierto, más. Ahora sí, pues. Agradecimiento especial a